¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo resumen semanal con la actualidad de la Unión Deportiva Almería. Bueno, estamos en un viernes de los que la Liga nos quiere acostumbrar, al tener un viernes muy pausado, un fin de semana tranquilo a la espera de que el lunes juegue la Unión Deportiva Almería en Mestalla. Será el último desplazamiento de esta primera vuelta, la jornada número 18. Pero bueno, estamos en una semana donde ha habido cositas, bueno, no ha habido muchas cosas, la verdad, pero sí algunas importantes, sobre todo en las últimas 24 horas con dos jugadores como Fernando Martínez y con Iván Martos, ¿no? Pero bueno, vamos por partes porque la semana arrancaba con esa jornada, con ese partido frente al Atlético de Madrid, con un muy buen resultado. Es verdad que mejorable, podía haber conseguido la victoria ante el Atlético, también podía haber caído derrotado el conjunto rojiblanco frente al cuadro del Cholo Simeone, pero después de la derrota frente a la Real Sociedad y con ese segundo partido consecutivo frente a equipos de la zona Champions como es el Atlético de Madrid, y después además de haberse visto el Almería por detrás en el marcador, con una oportunidad incluso para que el Atlético consiguiera un 0-2, cosa que no llegó a producirse por un error infantil de Kondogbia, que deshabilitaba el gol de su compañero. Pero bueno, en definitiva, las sensaciones nos dejaron, o sea, las sensaciones nos llevaron a considerar o a entender ese partido, a sentir ese partido como una buena prueba de que la Unión Deportiva Almería es perfectamente capaz de afrontar los encuentros con capacidad para disputarlos, ¿no? Para poder tener realmente una confrontación incluso contra rivales realmente importantes. Lo primero que vimos del Almería fue ese cambio de la alineación con respecto al choque frente a la Real Sociedad. Hubo bastantes cambios, la entrada de Pozo, la entrada de Chumi, la entrada de Samu Costa y luego los dos hombres de las bandas, como Embarba y como Leo Baptistao. Y a pesar de que el partido en sus primeros compases, o al menos hasta no hasta el gol del Almería, porque en realidad un poco antes ya había el equipo poco a poco ido dando ese pasito hacia adelante, pero sí que fue de menos a más. El Atlético arrancó controlando el choque, el Almería fue creciendo poco a poco, sí quiso ser protagonista, sí quiso ser bastante más valiente, sí quiso ser un equipo que no le temiera tener el balón, que buscara las acciones de individuales sin el temor, sin la precaución excesiva de cometer un determinado fallo puntual, y con ese crecimiento pues el equipo rojiblanco fue entrando en el partido hasta que después de, insisto, ese 0-1 con grandísima acción de Griezmann, el gol de Correa, el pase de Kondogbia, luego llegó el otro gol pero anulado, y llegó el momento en el que Lucas Robertone pues se convertía en protagonista con el Bilal Touré como rematador de la acción que colocaba el 1-1 en el marcador. Y luego la segunda parte, con un equipo muy compacto, con un equipo muy convencido de sus posibilidades, con un equipo realmente con ideas claras, ¿no? A diferencia de ese encuentro de 7 días antes, pues fue llevando el encuentro hacia un territorio que era posible para que el Almería consiguiera revertir el marcador, que inicialmente fue desfavorable, hasta un triunfo. No llegó a producirse a pesar de las ocasiones. También es verdad que en el otro lado el Atlético tuvo sus opciones, con Fernando Martínez nuevamente protagonista para evitar con 2-3 acciones magistrales los goles del Atlético y evitar que los 2 puntos que se quedaron finalmente en el aire volaran para el lado del equipo del Cholo Simeone. Al final un reparto de puntos que clasificatoriamente mejora o beneficia más al Almería que al Atlético de Madrid, indudablemente, que sobre todo a nivel de sensaciones pues ratifica y confirma que el equipo pues no es el que vimos ante la Real Sociedad, que es un equipo mucho más compacto. Y bueno, pues nos dejó, insisto, una sensación de gran satisfacción. La resaca de ese partido pues no ha dejado tampoco demasiadas cosas, más allá de lo que estamos comentando, que no es poco, puesto que con el partido ante el Valencia en Mestalla, pues el próximo lunes ha habido toda una semana que todavía no ha concluido, puesto que aún quedan las sesiones de sábado y domingo para que se vayan preparando los jugadores para este compromiso. Durante la semana es verdad que hemos visto a Kaiki, es el único jugador que anda con algunas molestias, que no ha participado en la única sesión que ha sido abierta, puesto que desde el jueves, quiero recordar, las sesiones han sido a puerta cerrada, todas ellas, bueno, salvo la de hoy, que no ha habido sesión y ahora contaremos qué han hecho.
pero bueno, todas serán a puerta cerrada hasta que creo que el mismo lunes va a viajar el equipo por la mañana en vuelo charter hasta Valencia. El partido es a las 9, con lo cual ese horario, esa planificación se podrá realizar, como ha ocurrido en otras ocasiones. Y bueno, la semana en este caso en cuestiones ajenas a lo puramente deportivo, ha estado con dos nombres propios. Ya digo que este vídeo creo que va a ser especialmente cortito porque no ha habido tampoco mucha chicha, aunque sí hay algunas cosas que comentar, pero decía que los protagonistas de la semana han tenido nombre propio y han sido en las últimas 36 horas. El último ha sido Iván Martos, que anoche se anunciaba su cesión al Cartagena, el futbolista de Manresa, que tuvo una gravísima lesión de rodilla y que hasta el mes de octubre aproximadamente no ha podido trabajar con los compañeros, pero eso sí, ya sabéis que estaba sin ficha y que en este mercado invernal tampoco le iba a tener en el conjunto rojiblanco. Faltaba encontrarle destino, como había ocurrido previamente con Juanjo Nieto, aunque en este caso lo del lateral derecho sí que fue una desvinculación para que pudiera quedar libre, para que quedara libre en definitiva, pudiera fichar por quien considerara oportuno. En el caso de Iván Martos no ha sido una desvinculación, sino una cesión, de tal forma que el futbolista sigue vinculado al conjunto rojiblanco, va al Cartagena, allí seguro que le darán los minutos que aquí no iba a tener de ninguna de las maneras, y bueno, ya veremos si juega como, o si su rol principal es como central zurdo, posición en la que ha estado actuando en los dos últimos ejercicios, tanto en el año del Rayo Vallecano como el año pasado en el Almería hasta la lesión, pero también sabiendo de su polivalencia. Al final, cuando da el paso del filial al primer equipo, lo hizo desde la posición de lateral izquierdo, así que cualquiera de las dos opciones sería válida para Iván Martos. Y al margen de Iván Martos, el otro protagonista, que además hoy ha hablado ante los medios de comunicación, ha sido Fernando Martínez. Fue uno de los grandes artífices de ese partido frente al Atlético de Madrid, por cierto, que el jugador que ha habido unanimidad, bueno, no unanimidad porque sí ha habido bastante pugna prácticamente en un mano a mano en la elección del mejor jugador del pasado partido entre Fernando Martínez y Lucas Robertone, pero bueno, al final ha sido Lucas Robertone, al menos en cuanto a la votación que hemos hecho en nuestra casa, en Onda Cero, con Estrella de Levante. Y Lucas Robertone, que además es curioso porque esta semana también se conocía en el videojuego, en el FIFA, en el videojuego, que sabéis que cada semana pues sacan los jugadores más destacados, y en ese Team of the Week, en el equipo de la semana, aparece Lucas Robertone, con, bueno, medidas, ¿no? Con parámetros de su rendimiento por encima de su posición o de su jugador normal, de su tarjeta, de su carta normal, y en estos casos tanto la Liga como FIFA, el videojuego de EA Sports, entrega a los jugadores que en este caso son protagonistas, pues una cartita, ¿no? Una fotito ahí. Bueno, pues hoy hemos visto esa foto de Lucas Robertone con su carta de media 83, que para el que juegue al FIFA pues sabrá de qué estamos hablando, el que no tiene ni puñetera idea, pero bueno, es el detalle de que ha sido uno de los destacados también incluso para el videojuego que tiene la licencia de la Liga Española, licencia que por cierto para el año que viene me han dicho que ya no está, pero bueno, eso es una cuestión que no nos incumbe en la actualidad. Pero volvemos al asunto de Fernando Martínez, que nos liamos. Fernando ha sido protagonista porque se ha anunciado ya oficialmente lo que sabíamos, lo que ya habíamos comentado aquí en otras ocasiones, pero faltaba la oficialidad, que es la ampliación del contrato con el Almería. Acababa esta vinculación el próximo 1 de julio, había acuerdo, pero faltaba que se hiciera oficial, y así ha ocurrido en el día de ayer. El Almería anunciaba esa vinculación hasta 2025, es decir, 2 años más, prolonga 2 años más este contrato con el conjunto rojo y blanco, y de tal forma que el futbolista, que este año cumple su 6ª temporada como jugador de la Unión Deportiva Almería, pase a tener una perspectiva de alcanzar 8 campañas vinculado al equipo rojo y blanco. Llegó con 26-27 años a Almería. Ahora tiene 32, llegará a los 34 cuando concluya esta ampliación de su contrato. Hoy ante los medios de comunicación explicaba Fernando que evidentemente estaba muy feliz, que Almería es su segunda casa, que
todas las partes habían puesto las mayores facilidades para que ese acuerdo pudiera convertirse en realidad, que no podía soñar él, ¿no? Cuando llegó a Almería hace 6 temporadas procedente del UCAM de Murcia, después de su paso por el Murcia Imperial, Sangonera, son los clubes que le tuvieron, bueno, Valencia Juvenil, con quien estuvo formándose el guardameta murciano. Nadie le podía haber dicho que esta trayectoria iba a terminar llevándole a la primera división, como ha ocurrido con el conjunto rojiblanco. Cuando llegó era un equipo que sí había tenido un paso por primera división, pero que se encontraba en otra tesitura, y poco a poco pues ha ido ganando protagonismo hasta que se convirtió pues el año pasado en el gran protagonista del equipo. Una de las grandes figuras, este año en su debut con 32 años exactamente igual, y muy merecido, tanto como que el capitán de la Almería, capitán que no luce brazalete, porque como sabéis el técnico prefiere tener a un capitán como jugador, o que el capitán sea un jugador para poder estar más en contacto con el árbitro. Pero curiosamente César, cuando alguna vez se le ha preguntado por esa doble capitanía y por ese carácter de los dos jugadores más veteranos en cuanto a la continuidad histórica en el club, decía que bueno, Fernando Martínez manda más que el propio César. Lo decía César de la Hoz, el jugador de Orejo, el cántabro. Tiene un carácter pues más enérgico, Fernando Martínez, y que eso pues se nota, aunque su posición, bueno, pues le impide tener ese brazalete por la decisión del técnico. No es que le impida ser capitán a un portero, porque de hecho hay casos más que conocidos, pero la idea de Rubi pues ya sabemos que va en ese capítulo. Y en todo ese contexto, donde hablaba de que la primera división era algo soñado y que no se podía imaginar que podía alcanzarla, también ha hablado de su, entre comillas, fetichismo, ¿no?, en cuanto al intercambio de camisetas. Por ejemplo, esta pasada semana dijo que Fernando se le intercambió con Llano Black. No ha sido el único, ha habido más jugadores, pero en este caso sí que ha ocurrido esta pasada semana. Dice haber conocido ya campos incluso cuando no era... Bueno, conocía campos de primera división sin jugar en ellos, ¿no? Porque al final pues todos más o menos hemos ido a instalaciones de la primera división. Pero sí es verdad que había varios sitios donde no había estado nunca. El Camp Nou ya lo ha visitado, y otro de los campos en los que no ha estado nunca, ni siquiera como espectador, había sido Mestalla. Y este próximo lunes tendrá la oportunidad de hacer un check también, un tip a este campo, porque lo visitará como corresponde. Y todo esto lo ha rematado con algo que, evidentemente, cuando a un futbolista pues se le hace un contrato ya con cierto recorrido, ya cuando entra la barrera de los 30 y se hace un contrato que le lleva pues a los 30 y pico, pues ya se empieza a palpar o a comentar si la retirada la está pensando y no. Bueno, pues hoy Fernando Martínez nos ha desvelado que su idea es retirarse en la Unión Deportiva Almería. Ese es su deseo. Lo que no significa es que vaya a retirarse con 34 años, que será los que tenga en el año 2025. Espera tener un recorrido mayor, y estamos viendo que los porteros sí que tienen una trayectoria profesional bastante más extensa, ¿no?, que otros jugadores o jugadores de campo, por cuestión de lesiones fundamentalmente, y también por el propio rendimiento. No es igual estar corriendo y tener que tener un cierto ritmo y una cierta, capacidad física, a un guardameta que es pues más estático, más allá de la agilidad que siempre es necesaria. Pero bueno, Fernando Martínez espera que, más allá de ese contrato que llega hasta 2025, veremos si en el futuro ese contrato puede ampliarse o puede ir evolucionando, pero su intención a día de hoy sería retirarse en el Almería, al que considera su segunda casa detrás de Murcia. Evidentemente, él es un jugador nacido en la provincia murciana, y además la cercanía con su provincia natal le hace ser el destino ideal, que su familia está perfectamente asentada ya aquí, es lógico, con 6 años, con sus pequeños, han nacido aquí también, en fin, con todo ese tipo de cosas. Fernando ha demostrado de nuevo, otra vez, un gesto de conexión, ¿no?, y de implicación con el club realmente alto. Al hilo del tema de rumorología, bueno, de asuntos de mercado, hemos hablado de Fernando Martínez y también de Iván Martos. El resto de cuestiones vinculadas con asuntos de mercado pues están realmente tranquilas hasta ahora, pero es cierto que ya nos vamos encaminando a los últimos días. Estamos hoy es 20, si no me equivoco, sí. Hoy es día 20, así que nos quedan 11 días de mercado.
Y las operaciones se tienen que ir agilizando. Cada día que pasa se escuchan más cosas. Lo primero que vamos a comentar es el asunto, por ejemplo, de la portería. El asunto Fernando Pacheco sigue en el mismo punto en el que estaba en estas semanas, en plural, anteriores. El futbolista sigue entrenando con el equipo. El jugador, el entorno, nos sigue apuntando a que su decisión sigue siendo la de salir. El club también está en su postura firme de no dejarle salir bajo ningún concepto, en el sentido de sin una negociación, un acuerdo interesante a nivel obviamente económico. Y por ahí ha llegado esta semana algunas noticias que procedían desde Barcelona sobre que el Español podría haber ofrecido una cantidad alrededor del 1,5 millones de euros por Fernando Pacheco, y esa misma información apuntaba que el Almería pues no la había aceptado inicialmente, pero bueno, que ya había un primer contacto, digamos, más o menos formal. Esta información desde el club rojiblanco la desmienten, la descartan, dicen que no han recibido ninguna oferta de ninguna cantidad, y por supuesto tampoco 1,5 millones, pero sí es verdad que ya han colocado un listón, o por lo menos ya hemos conocido un listón alrededor del cual se podría mover el equipo que pueda pretender a Fernando Pacheco. Hablamos de 4 o 5 millones de euros. En ese nivel de tasación podría estar una operación que, si se lleva a cabo, pues reportaría, en caso de ser un traspaso, en caso de ser una venta, esa cantidad al club rojiblanco. Pero veremos qué pasa. De momento la información es esa. Desde Barcelona apuntan a una primera oferta descartada por el Almería. Desde el Almería no confirman, no es que no confirmen, es que desmienten esa información y ya ponen un nivel de tasación. Si os digo una cosa, que yo tengo una percepción, yo tengo una intuición, sin más, no tiene ningún tipo de base más allá de un poco el sentido común, ¿no? Partiendo de que el Almería va a fichar a un portero. Se habló de Diego Mariño, parece que ahora con el cambio de técnico en el Sporting de Gijón, las salidas de los futbolistas, bueno, de hecho Diego Mariño jugó el otro día en Copa del Rey, la salida de jugadores estaría ahora mismo detenida, en pausa, hasta que el nuevo técnico pues estructure un poco sus ideas, contando o sabiendo con qué futbolistas cuenta y repartiendo protagonismos, a diferencia de lo que hacía antes Abelardo, que ya tenía cierto recorrido, ya tenía otra perspectiva. Pero independientemente de si es Diego Mariño o si es otro, la Almería ha confirmado, lo dijo el ASI, que iba a traer a un portero. Por tanto, a partir de ahí, y teniendo en cuenta que esto es una situación evidentemente incómoda, el escenario de que Fernando Pacheco continúe siendo portero de la Almería y esté durante toda la segunda vuelta en el dique seco, a mí se me antoja realmente difícil. Por tanto, me tengo que ir a cualquier escenario que sea distinto a ese y que sea más plausible, que sea más probable. Ese escenario, existen dos posibilidades. Una, que realmente alguien venga con dinero encima de la mesa, entienda que es factible una operación en las cantidades que la Almería maneja, 4 o 5 millones, y el futbolista sea traspasado. Y aquí paz y después gloria, y luego ya pues habrá quien piense que la operación ha sido buena para resolver el problema, que la operación ha sido mala porque se ha ido un futbolista, hipotéticamente se habría ido un futbolista que podría ser realmente interesante para la portería, pero que se ha encontrado con un muro realmente que se llama Fernando Martínez. Y luego está la otra opción, que es la de cesión, y extender la resolución de este asunto hasta el próximo mes de julio, o incluso más allá. Entonces, en esa opción de cesión, yo creo, bueno, cesión o traspaso, creo que hay, y teniendo en cuenta que hay un equipo por medio que ya ha sonado, como es el Real Club Deportivo Español de Barcelona, yo tengo la intuición, después de toda esta exposición, os digo mi intuición. Si realmente el destino final de Pacheco va a ser el Español, bien de una forma, cesión, bien de otra, traspaso, si el destino final va a ser el Español, yo creo que el Almería no va a hacer esta operación hasta transcurrido el partido que juegue el Almería el día 27 en el Mediterráneo, en el Power Horse, ante justamente el Español. Por distintos motivos, pero sobre todo hay uno que subyace por encima de cualquier otro, que es si ese futbolista va a acabar defendiendo esa camiseta, que lo haga después de que se enfrente en Almería al equipo que va a dejarlo salir.
o que va a permitir su salida. Me quedo con esta segunda opción, que va a permitir su salida. Es decir, no tiene ningún tipo de sentido que Fernando Pacheco de aquí al día 27 salga de aquí, vaya al Español, el día del Español tengamos que echar cuentas de que si hay una cláusula del miedo, que si hay una penalización por jugar, que si directamente se le prohíba al futbolista, o que, al contrario, no hay ninguna limitación, el jugador se planta aquí, hace su partido, lo hace bien, mal o regular, pero creo que es una situación realmente innecesaria. Así que después de ese partido del Español, creo que se resolverá, porque ya tampoco va a haber muchos días, y si va a Cornellá, al Prat, al conjunto Perico, pues con mucho más motivo que todo eso se resuelva a partir de las 11:30 de la noche del día 27 de enero, o el 28, o de ahí al 31, si es que finalmente ese es el destino que está marcado para Pacheco. Si es otra cosa, o si es otro, pues ya el timing sería algo distinto posiblemente. Pero si es el Español, creo que sería algo así. Simple intuición. Información base cero. Simplemente una cuestión de discurrir y ver qué es lo que hay encima de la mesa y partiendo de una suposición / realidad. Que creo que nadie hace las cosas por capricho y que todo el mundo analiza todo. Cuando me refiero a todo el mundo, quiero decir las personas que son las que tienen que responder y que tienen que negociar y tienen que tomar las decisiones. Entonces sería absolutamente absurdo un escenario en el que Pacheco el día 27 se plantara con el escudo del Español en el Power Horse. Es lógico. Y luego hay otros nombres que están sonando. Ha sonado esta semana que si Samu es pretendido por otros equipos, que si podía haber un traspaso importante, incluso que si Babic también podría tener mercado. El otro día no estuvo en la titularidad. Ya sabéis que antes hemos comentado los jugadores que eran novedades en la alineación frente al Atlético de Madrid, y eso pues corresponde con que otros no entraron en esa alineación titular, ¿no? Uno de ellos era Babic, otro César de Laud, que son los dos jugadores pues más destacados porque han sido partícipes de las alineaciones tipo de Rubi. Pero bueno, creo que Samuel otro día hizo un partidazo tremendo, que a César le echamos de menos, yo creo que sí, porque es un jugador muy de pegamento, muy de cohesión en ese centro del campo, un jugador oscuro en lo creativo, pero muy importante en lo estructural. Pero Samu lo hizo magníficamente bien, y además con unas estadísticas realmente envidiables. Y luego el tema del central, creo que la ausencia de Babic es importante, ¿no? Porque es un jugador realmente de peso, pero cierto es que ahora mismo, bueno, pues igual porque llega del Mundial, los jugadores, este periodo postmundial, está habiendo situaciones muy atípicas, muy extrañas, ¿no? De jugadores que vienen muy muy bien, cuando se esperaba que igual no deberían llegar tan bien, y otros jugadores que llegan horriblemente mal, cuando en el Mundial hace 4 días lo estaban haciendo maravillosamente bien, a las mil maravillas. Entonces es un territorio inexplorado y por tanto nuevo, y sin tener mucha certeza de cómo deberían comportarse los actores que han tenido esa participación, o bien participación o bien parón, que al final las dos cosas pues tienen elementos distintos en cuanto a lo habitual, ¿no? Por eso Babic el otro día, cuando no estuvo en el campo, pues bueno, se le pudo echar de menos, pero creo que Chumi estuvo a un muy buen nivel, y yo ahora mismo también os digo que no planteo otra alineación donde no esté Chumi el próximo lunes en Mestalla frente al Valencia. Que puede que no esté, pues evidentemente, y tampoco sería de extrañar, porque si es Babic el protagonista, es titular habitual, pero creo que por el rendimiento merece perfectamente la continuidad junto con Rodrigo Eli. Así que esas posibilidades de mercado están ahí. Evidentemente, si sale un jugador como es Babic, si sale un futbolista como es Samu, deberán ser cubiertos por jugadores en posiciones similares, y en este último caso, en el de Samu, el ruido de sables, además creo que hoy los compañeros de relevo han hecho referencia a que hay un futbolista que se llama Manuel Morlanes del Villarreal, y que hay equipos de primera división que estarían interesados en una cesión. Esa información de los compañeros de relevo apuntan a que estos equipos, y los voy a comentar porque es que en realidad es una suposición, toda la teoría, porque parte de dejar espacio con una salida de un jugador como es en este caso Samu Costa, si eso se llega a producir. Pero en cualquier caso, que hay equipos que quieren la cesión de Manu Morlanes, y que esa cesión, si se llega a producir, el equipo que más posibilidades tendría de recibir al futbolista sería el Almería.
Con lo cual, todo esto ya son piezas, ¿no?, de dominó que van cayendo una tras otra para que Morlanes termine siendo jugador de la Almería en esa hipótesis de cesión. Tiene que ser porque un jugador salga, ese jugador sería Samu, que recibiría la Almería una cantidad de dinero, se abriría el tope salarial o se incluiría una capacidad mayor de tope salarial, puesto que si esa hipótesis apunta a un traspaso, o sea, con venta de futbolista, ingresos económicos de la Almería, pero la operación de Manu Morlanes es cesión, habría un mayor ingreso con respecto a un menor gasto, y eso también generaría pues mayor tope, incluso aumento del presupuesto de este año, que está cerca de los 100, superaría los 100, en fin, una serie de cosas que ahora mismo son teoría, pero que habrá que estar pendientes porque evidentemente se pueden producir. ¿Que todos queremos que Manu Morlanes vuelva a vestir la camiseta de la Almería? Pues hombre, sí. Pero claro, para ello tiene que haber un espacio y de momento la plantilla está como está y bueno, si es una operación de salida en cuanto a un traspaso de estas características, pues bueno, el mercado es como es, aunque el club no tiene intención de vender, si las circunstancias se dan, pues habría que verlo. Lo tendría que ver el club y nosotros pues lo asumiríamos con mayor o menor agrado. ¿Y qué más? Ah, bueno, no os he dicho que hoy el Almería no ha entrenado futbolísticamente, porque hoy ha aprovechado que hasta el lunes no hay fútbol y tenemos sábado y domingo para las 2 últimas sesiones de entrenamiento. Hoy el Almería se ha ido a echar un ratito de paintball. Se ha ido hasta tabernas, la plantilla se ha repartido en 2 grupos, unos con un uniforme militar muy de camuflaje de infantería, más verde, los otros con un uniforme más tipo zapadores de las nieves, así un tono más blanquito, y ahí entre los dos han estado pegándose bolazos y disparos de estos de pintura, haciendo grupo, haciendo piña, buscando otra serie de parámetros divertidos para generar buena cohesión en la plantilla, en el colectivo. Y bueno, pues lo han pasado bien, la verdad es que lo han pasado bien y desde luego no va a afectar para nada en lo deportivo porque aún le quedan 48 horas para preparar ese compromiso frente al Valencia Club de Fútbol. Y bueno, y esta semana también, el pasado lunes, ya hablando de cuestiones extradeportivas, el Almería hizo, por cierto, contra el Atlético de Madrid, segunda mejor entrada de la temporada, se quedó a unos 300 aproximadamente espectadores de los 12.500 que estuvieron en el partido del Real Madrid, eso es, del Real Madrid, que estaba pensando si fueron 12.500, 12.000 o 13 o 14.000, uy, ya no me acuerdo, es que ahora ya confundo la cifra de la Real Sociedad con la del Atlético de Madrid, no recuerdo. Pero bueno, la diferencia, ante el Real Madrid vinieron 300 aficionados más que ante el Atlético de Madrid, que está en el segundo escalón de esa entrada en el estadio Power Horse. Pero decía que el lunes, después de ese partido, el Almería anunció lo que ya nos había hecho llegar desde distintas fuentes, pero que faltaba que fuese ya oficial. Y es la apertura de una campaña de abonados para la segunda vuelta. Solo se han habilitado, no voy a recordar aquí lo de la preinscripción, la preinscripción es importante porque son los que han tenido acceso a esta campaña, pero todo lo del verano, no campaña de abonos nuevos, solo renovaciones, etcétera, etcétera. Bueno, la instalación de las gradas supletorias de la parte alta de preferencia, esas 1.200, bueno, pues 1.000 de ellas se han puesto a la venta, como ya sabéis, en un día se vendieron, pues creo que 750, el 75% de esas localidades. Solo han podido acceder las personas que estaban inscritas como demandantes de un abono nuevo, de nuevos abonados. Todo proceso digital a través de la plataforma de abonados de la Unión Deportiva Almería. Y hoy el club ha anunciado que aún quedan, creo que son 75, me parece, 75 abonos quedaban por vender. Y que el plazo se iba a mantener hasta el próximo lunes a las 2 de la tarde. ¿El motivo? Pues dificultades con la plataforma de pago, que en las últimas horas ha generado algún inconveniente, y se ha extendido durante 3-4 días más. Hoy viernes, hoy estaba incluido, se abre para el sábado, domingo y el lunes, hasta las 2 de la tarde para la adquisición de esos 75 abonos de la parte superior de preferencia, con lo cual la masa social de abonados en cuanto a esas 1.000 localidades, de las cuales ya hay pues 925 vendidas, elevará la cifra a los 11.000 abonados, sobre los 10.000 que había en la primera etapa, era un piquito más, pero redondeamos, 10.000 y pico, 10.000 y algo, pues se irá a 11.000 y algo los abonados del Almería después de esta campaña, 380 euros,
para todos los partidos que quedan por jugar, la segunda vuelta, incluido este partido frente al Español, los encuentros del filial, del juvenil, del femenino, todo esto. Sale, por tanto, en un prorrateo 10 partidos, 380, pues sale a 38 euros por partido. Es verdad que ha habido una cuestión, que es que no se ha establecido precios especiales para niños o para pensionistas, en fin, la categoría especial. Bueno, entiendo quien considere que es un error, ¿no? No seré yo quien diga lo contrario. Por otro lado, las características un poco de los abonos, de ese prorrateo y de esa campaña excepcional por las circunstancias, bueno, digo, de aforo, de ampliación y todo eso, aparte del prorrateo de los partidos, pues sale esa cifra, 38 euros por partido. Insisto, no voy a debatir por ahí, porque, insisto, hay opiniones probablemente con peso, tanto para la defensa del precio como para la demanda de una reducción mediante esas categorías especiales infantiles, bueno, creo que eran las dos únicas que había, infantiles y especiales. Pero bueno, el caso es que se abre ese plazo y ya han sido pues mucha gente la que ha acudido a esa campaña. Y así llegamos pues al final, ¿no? Mira, pensaba que iba a ser más corto y al final estoy viendo por aquí 30 minutos, llevamos ya media horita pegando aquí la chapa con toda la... Bueno, espero que no sea chapa, también os digo, es que nos ponemos aquí a hablar, empezamos aquí. Por cierto, la chorrada del día, que no he hecho hoy ninguna tontería. Con el frío que hace en la calle, por cierto, yo estoy en manga corta hoy, pero hace un frío importante, la humedad, todo lo que sabemos. La semana que viene decían que el lunes o el martes va a caer la temperatura mínima, que será sobre las 3, 4 de la mañana, a 1 grado. No sé si será 1 grado o será 2, pero bueno, el caso es que tenemos fresquito. Bueno, pues con este fresquito que tenemos, que es como si estuviera nevando aquí en la misma puerta de Purchena, aquí se me ha plantado en casa, insisto que esto os importa bastante poco, pero bueno, se me ha plantado en casa un mosquito, sí, un mosquito de verano, de los de junio, julio, agosto, septiembre. Y se ha puesto como el Kiko. Me ha dejado aquí un sello de mosquito por aquí. Me ha dejado otro mosquito por aquí. Me ha dejado otro mosquito, que esto ya se ve menos porque está en zona barba. Aquí hay otro por aquí. Y hay otro, me parece que por aquí, por este lado. Aquí tengo otro. O sea, 4 picotazos de mosquito. Me decían que las tiendas, las farmacias estaban vendiendo repelentes y me parecía una tontería. Bueno, igual tenía que haber sido un poco más precavido y haber comprado repelente. Mosquito muerto, dicho sea de paso. Ayer lo encontramos. Y le dimos pasaporte. Perdonadme, protectores de animales, pero los mosquitos me matan a mí, pues yo mato a ellos también. O sea, ¿vale? Quid pro quo. Dicho lo cual, después de la chorrada del día, el próximo lunes será el partido. Recordad que desde las... a ver que me sitúe. 8. Desde las 8 de la tarde del lunes estaremos contando todo desde el 102.2 de la FM, en onda 0.es/Almería y la aplicación. Que a las 3 de la tarde estamos todos los días contando cosas deportivas en esta casa, aquí en Onda Cero, y que cada pospartido, es que iba a decir cada lunes, desde el lunes hasta el martes a las 3 de la tarde, tenemos una encuesta abierta, pero claro, desde el día posterior a que acabe el partido, que en este caso será de martes a miércoles a las 3, el día después de que se disputen los partidos de la Almería, abrimos en nuestra web una encuesta para elegir junto a vosotros al mejor futbolista cada semana de la Almería y cada mes al futbolista del conjunto rojiblanco, con Estrella de Levante, la fábrica aquí muy cerquita, en Murcia, la fábrica de Espinardo, y Estrella de Levante nos acompañará, que además haremos una entrega de ese premio mensual en nuestra tertulia en Tony García Espacio Gastronómico, donde nos acompañará el futbolista para recibir ese galardón, y todo eso será gracias a vosotros, así que tenéis que participar. Lo colgamos en la web todos los postpartidos, onda 0.es/Almería, y luego también lo rebotamos a través de redes sociales, Twitter y Facebook, para que tengáis acceso a ello. Bueno, que no me enrollo más. Voy con el mosquito a hacerle el sepelio y a rezarle un responso. Chicos, cuidaros mucho, buen fin de semana y taparos que hace fresquete. Adiós.